¿Dónde está esto? Ahí. Ahí está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Para revisar este nuevo ejercicio de caída libre. Sí. Listo. Entonces vamos a analizar este ejercicio para aplicar lo que hemos visto. Dice, un peñasco es expulsado verticalmente hacia arriba por un volcán. O sea, una piedra grande expulsado verticalmente hacia arriba por un volcán, con rapidez inicial de 40 metros por segundo. Puede despreciarse la resistencia del aire. Encontremos el literal A. ¿En qué instante después de ser expulsado el peñasco sube a 20 metros por segundo? O sea, ¿cuándo aumenta su velocidad o cambia su velocidad mejor a 20 metros por segundo? B. ¿En qué instante baja a 20 metros por segundo? Y C. Cuando es cero el desplazamiento con respecto a su posición inicial. D. Cuando es cero la velocidad del peñasco. E. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración cuando el peñasco está subiendo, bajando en el punto más alto? Y dibuje las gráficas de aceleración, velocidad y altura con respecto al tiempo para el movimiento. Entonces, consideremos la parte inicial del movimiento. Primero, pues, nos imaginamos la trayectoria, ¿no es cierto?, que va a tener este peñasco. Como sale desde el volcán, pues, el punto de partida, ponemos un eje cero y hacia arriba llegará a su punto máximo y volverá a caer a nuestro eje cero. Con eso sabemos que la velocidad inicial son 40 metros por segundo, y de ahí pues nos pide encontrar en qué instante el peñasco sube a 20 metros sobre segundo. Entonces, pues la velocidad final que queremos alcanzar va a ser 20 metros por segundo. Como la inicial es mayor, ¿no es cierto?, pues efectivamente el peñasco seguirá en su fase de ascenso, disminuyendo su velocidad. Y con eso podemos encontrar el tiempo. Para eso la fórmula que más se acerca o la que nos va a servir es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, en donde conocemos la velocidad inicial, la velocidad final que es la que queremos alcanzar y calculamos el tiempo. Considerando que la gravedad y el movimiento hacia arriba, sí, la gravedad negativo y el movimiento hacia arriba de cero, positivo. Despejando el tiempo nos quedaría la velocidad final 20 menos la inicial que es 40 y menos 9.81. Ahí si ven los signos, pues ya el mismo ejercicio hace que se despejen y el tiempo positivo. 2.04 segundos. Ese es el tiempo para llegar a los 20 metros por segundo. Luego, ¿en qué instante baja a 20 metros por segundo? El punto B. Entonces ahora pues deberá estar bajando, ¿no es cierto?, el peñasco a 20 metros por segundo. Entonces la velocidad hacia abajo pues debe ser negativa o consideramos nosotros negativo. Velocidad negativa y aceleración negativa, pues va a haber un aumento de la velocidad. Entonces seguramente pasado la altura máxima que tenga el peñasco, pues de su velocidad cero empezará a caer y va a adquirir la velocidad de 20 metros. Entonces, ¿cuál será ese mismo tiempo? Y de igual manera, pues la misma fórmula no sirve, ¿no es cierto? Sino que ahora la velocidad final, como ya está bajando, va a ser negativo, menos 20 metros por segundo. Y con eso nos quedaría menos 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que sería menos 40.
Entonces, fíjense, aquí ya hay un aumento de la velocidad hacia abajo para menos 9.81 y nos da 6.12 segundos o 6.2 segundos. Redondeándole, ¿no es cierto? Luego el punto C. ¿Cuándo es cero el desplazamiento con respecto a su posición inicial? Entonces, si queremos analizar cuándo es cero el desplazamiento con respecto a su posición inicial, va a dejar de desplazarse en el punto más alto, en la parte alta donde la velocidad final es cero. Entonces, aplicando la misma fórmula, podemos encontrar ese tiempo. El tiempo, cuando parte de la altura cero, ¿no es cierto? Su velocidad final va a ser cero, tenemos la velocidad inicial, la aceleración conocemos y despejamos el tiempo. Por eso es importante considerar cuando llegamos al punto máximo que la velocidad va a ser cero. Entonces, velocidad final cero, despejando el tiempo, nos queda 40 negativo. Por el despeje de la fórmula nos queda negativo. Y pues menos 9.8 el tiempo de subida, 4.1 segundos. Ahora, si subió en 4.1 segundos, también va a bajar en 4.1 segundos. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo total que recorre, pues va a ser 8.2 segundos. Eso como dato para darnos cuenta los valores que podemos obtener y datos para trabajar. Y bueno, aquí les indico que podemos analizar solamente el movimiento hacia arriba con una velocidad inicial de 40, el tiempo de subida 4.1 segundos. Al final, en el punto máximo o en la altura máxima, la velocidad final es 0. Y si vuelve a caer, el cuerpo, pues, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Le multiplicamos por 2 y nos da el tiempo total del recorrido, 8.2 segundos. Que también aquí se va a detener el movimiento, ¿no es cierto? Y hasta llegar al piso ya se detiene el movimiento. Y el punto D, ¿cuándo es cero la velocidad del peñasco? Va a ser cero cuando la velocidad final sea cero, en el tiempo de 4.1 segundos, ¿no es cierto? Determinemos qué magnitud y dirección tiene la aceleración cuando el peñasco está subiendo, bajando y en el punto más alto. Entonces esto es más teórico, ¿no es cierto? ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración cuando el peñasco sube? Como está subiendo, la aceleración pues de igual manera va a ser negativa, ¿no es cierto? Y su fuerza de atracción es hacia abajo, menos 9.8 cuando está subiendo. Y luego, cuando está bajando, de igual manera es menos 9.8 con el signo negativo, porque la fuerza es hacia abajo. Y si queremos analizar en el punto más alto, la velocidad aquí va a ser cero, pero la aceleración se mantiene, ¿no es cierto? La aceleración es igual a menos 9.8 y de igual forma hacia abajo. Entonces, la aceleración, como es constante, nunca va a cambiar, es el valor de la gravedad, pues hemos resuelto el literal E simplemente basándonos en la teoría. Luego vamos a dibujar las gráficas. De las gráficas tenemos
que nos pide aceleración, tiempo, velocidad, tiempo y altura, tiempo. Entonces, la fórmula para ver aceleración, pues, ¿no es cierto? Como la aceleración es negativa y constante, sería una línea constante en menos 9.81. Luego, la velocidad. La fórmula de velocidad nos genera siempre una recta con pendiente y podemos considerar que la velocidad inicial con la que parte sobre el eje 0, ¿no es cierto? Subiría hasta de 0 a 40 y pues luego bajará a 0 metros por segundo, donde es el cambio de movimiento, ¿no es cierto? De estar subiendo a estar bajando. Y luego pues habrá velocidad negativa, pero esta velocidad negativa indica que se va a mover hacia abajo igual más rápido. Y luego el espacio, como la fórmula es una parábola, pues podemos graficarle que parte desde el punto 0 y vuelve al punto 0, con una forma de una parábola. Aumenta el espacio y luego pierde ese espacio, regresa a su punto. Bien, ¿tienen alguna pregunta en relación a este ejercicio? Que aquí prácticamente hemos considerado todo. Veamos entonces ahora este ejercicio, el 276, que es la caída de huevo. Entonces, analicemos. Imagine que está en la azotea del edificio de física, a 46 metros del suelo, como se muestra en la figura. Su profesor, que tiene una estatura de 1,80 metros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.2 metros por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar este cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Entonces, están ustedes en la parte superior del edificio, ¿no? Van a soltar el huevo a que me caiga. Ahora, el profesor camina a 1,20 metros por segundo y tiene una altura de 1,80 metros. Nosotros tenemos que considerar el tiempo de caída del huevo para que impacte al profesor. Entonces, consideramos cuánto tiempo caerá el huevo y luego qué distancia recorre el profesor para que coincida cuando el profesor camine ese tiempo de caída y le caiga el huevo. Entonces, vamos analizando. La altura, 46 metros, menos la altura del profesor para considerar el tiempo de caída. Y como cae desde 0, ¿no es cierto? Se deja caer el huevo, entonces la velocidad inicial de caída tenemos 0. Consideramos el tiempo de caída, velocidad inicial de caída 0, y qué altura se va a desplazar el huevo o qué altura va a caer. Entonces, la variación de altura nos queda los 46 menos 1.8, 44.2 metros. Esa es la altura que va a caer. Luego calculamos el tiempo. Del tiempo podemos considerar esta fórmula, ¿no es cierto? Que el espacio es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, se deja caer el huevo. Conocemos la aceleración, la altura que cae y el tiempo. Y de aquí ustedes pueden considerar todo el movimiento hacia abajo o cualquier movimiento hacia abajo negativo, ¿no es cierto? Ustedes ponen el eje. Y pues despejamos el tiempo, que nos va a quedar 2 por la altura que cae el huevo, 44.2, para
la aceleración 9.8. Pueden analizar todo positivo, los valores positivos, considerando que todo movimiento hacia abajo sea positivo. O si no, pues aplicando la parte de que si todo movimiento es hacia abajo, va a ser negativo. Igual llegaríamos a la respuesta. Entonces, el tiempo de caída del huevo va a tomar 3 segundos. Y luego la pregunta es, ¿dónde deberá estar el profesor cuando suelten el huevo? Entonces, como tengo un tiempo de caída y una velocidad a la que camina el profesor, pues velocidad es espacio sobre tiempo, despejamos el espacio y nos queda velocidad por tiempo, los 3 segundos y la velocidad del profesor 1,20 en 3.6 metros. A esa distancia, o esa distancia recorre el profesor cuando cae el huevo, pues, y pues le deberá caer en la cabeza. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? No, pues, no. Estamos bien, ¿no es cierto? De igual manera, les repito, todos estos videos con el audio están cargados en el Drive y ustedes tienen el link en el inicio del aula virtual. Bien. Veamos otro ejercicio. El 278. Un artista hace malabarismos con pelotas mientras realiza otras actividades. En un acto arroja una pelota verticalmente hacia arriba y mientras la pelota está en el aire, corre de ida y vuelta hacia una mesa que está a 5.5 metros de distancia a una rapidez constante de 2.5 metros por segundo, regresando justo a tiempo para atrapar la pelota que cae. Literal A. ¿Con qué rapidez inicial mínima debe ella lanzar la pelota hacia arriba para realizar dicha hazaña? B. ¿A qué altura de su posición inicial está la pelota justo cuando ella llega a la mesa? Entonces aquí la malabarista pues lanza la pelota, se va a una mesa, regresa y debe alcanzar la pelota. Entonces esa gráfica podemos dibujarla, ¿no es cierto? Primero que va a lanzar la pelota, como la pelota tiene que caer, le simulamos ese movimiento en un invertido. La malabarista nace desde el punto que lanza la pelota hacia arriba y empieza a irse a una mesa que está a una distancia de 5.5 metros y camina o corre a una velocidad de 2.5 metros por segundo. Necesitaríamos calcular el tiempo que se demora en ir y volver para que ese tiempo sea el que esté en el aire la pelota y ella cuando regrese pueda coger. Entonces, pues podemos analizar. Literal A. ¿Con qué rapidez inicial mínima debe ella lanzar la pelota hacia arriba para realizar la hazaña? La hazaña, entonces, consideramos el tiempo para este movimiento, que sería una de las partes importantes. ¿Qué tiempo le demora ir y volver a la malabarista? Entonces, del espacio, velocidad por tiempo, despejamos del tiempo, como es aceleración constante, la velocidad se mantiene, entonces despejamos del tiempo, espacio sobre velocidad, 5.5, 2 para 2.5. Eso nos da un valor o un tiempo de ida a la mesa de 2.2 segundos. Luego, el tiempo de regreso va a ser el doble, ¿no es cierto? Va a ser los mismos 2.2 y es el doble de tiempo ida y vuelta. Entonces, ida y vuelta hace 4.42 segundos. O ya le podemos dejar en 4.44.
Entonces ya sé el tiempo de ida y de vuelta de la malabarista, entonces ese tiempo debe estar la pelota en el aire. Con eso podemos encontrar dentro de las fórmulas que tenemos que la velocidad inicial en Y va a ser igual. O si quieren esta otra fórmula también que les he puesto o ya despejando, tenemos que la variación de altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos expresar esa ecuación y pues analizamos, ¿no es cierto? La altura total que recorre o la distancia total que recorre la pelota va a ser de ida y vuelta, como es el mismo camino, 0, ¿no es cierto? Por eso aquí les he puesto la variación de altura es igual a 0, porque va y vuelve al mismo lugar por el mismo camino. Entonces, si ese es 0, puedo encontrar la velocidad inicial en Y. Despejando, pues nos va a quedar la velocidad inicial, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado sobre el tiempo, que en definitiva es un medio de aceleración por tiempo. Tiempo total de recorrido y la aceleración negativa nos queda una velocidad inicial de 2.6 metros por segundo. Y este signo menos, pues se tiene que ir con el signo menos de la velocidad inicial, por eso se hace positivo. 21.58, bueno, 6. El punto B. Dice, ¿a qué altura de su posición inicial está la pelota justo cuando ella llega a la mesa? Entonces, como ya conocemos la velocidad inicial y el tiempo de subida, podemos encontrar que en el punto máximo la velocidad final va a ser 0 y con la fórmula del espacio, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, encontraríamos cuál es la altura de subida. La velocidad inicial, el tiempo 2.2, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la altura es 23.7 metros, la altura máxima que realiza esta acción. ¿Preguntas? No. El detalle es que, pues bueno, hay que ir buscando las fórmulas que más nos convenga o las que tenemos los datos para poder despejar una de las incógnitas. Sí. Sencillo de analizar y principalmente es hacer el bosquejo, la gráfica del inicio para entender el movimiento. Y con eso se hace más fácil el análisis. Veamos otro ejercicio como ejemplo. El 280, hagamos. Nos dice, una maceta con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Se puede despreciar la resistencia del aire. La maceta tarda 0.42 segundos en pasar por esta ventana, cuya altura es de 1,90 metros. ¿A qué distancia debajo
del punto desde el cual cayó la maceta está el borde superior de la ventana de abajo. Entonces, realizando la gráfica, pues la maceta está sobre una ventana. La maceta va a estar apoyada pues ahí en otra ventana. Cae, luego se encuentra con otra ventana que tiene 1.9 metros de alto la ventana y el tiempo de caída por esta ventana es de 0.42 segundos. Lo que necesitamos encontrar es cuál es la altura desde donde cayó la maceta hasta el borde superior de la ventana. Con eso, pues, sabemos que la maceta pues va a caer sola. Su velocidad inicial va a ser 0 porque se deja caer o cae. Luego, cuando esté en 1.9 metros de la maceta, de la ventana, perdón, recorre 0.42 segundos. Entonces, en el borde superior de esta ventana vamos a tener una velocidad que podemos encontrar analizando que sea una velocidad inicial en este punto. Entonces, podemos encontrar que qué altura está ahí. Si analizamos una velocidad inicial en este punto para esta altura con este tiempo, entonces nos quedaría que la altura, velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Despejamos la velocidad inicial y con eso tenemos la altura menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado sobre el tiempo, despejando, ¿no es cierto?, la velocidad inicial. Haciendo el cálculo todo hacia abajo, como la altura en y es hacia abajo le consideramos negativa, y menos 1/2 de la aceleración negativa y el tiempo que cae los 1.90 metros para 0.42. Despejando eso tenemos una velocidad inicial o la velocidad en ese punto, en el punto de aquí, de 2.46 metros. Entonces, como ya sabemos qué velocidad estaría en ese punto, podemos analizar ahora desde cuando cae la maceta. La velocidad inicial va a ser 0 y la velocidad final para determinar esta altura y va a ser ahora esta velocidad de 2.46. Y con eso podemos encontrar con esta fórmula 2 veces la aceleración, la variación de altura, ¿no es cierto?, o el incremento de altura va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial va a ser 0, sabemos la velocidad final, conocemos la aceleración y lo que determinaríamos en ese trayecto pequeño, la altura. Entonces, variación de altura, velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. La velocidad final va a ser negativa. Este signo negativo quedaría fuera, ¿no es cierto?, del paréntesis. ¿Qué opina? Perdón, profe, ¿puedes repetir la pregunta? Este signo menos de la velocidad final, como está hacia abajo, es negativo, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, y se eleva al cuadrado, sí, estamos bien. Para que nos quede la altura negativa porque estamos en movimiento hacia abajo. Entonces nos quedaría, haciendo el cálculo, 0,31 metros hacia abajo, por eso es el signo negativo
de este menos 981 y este se haría positivo. Estamos bien ahí. Sí, entonces, pues la altura 0.31 metros hacia abajo, que va a ser la altura de este espacio en Y, bajo la maceta y sobre la ventana. Ese es el detalle. Sí. ¿Tienen preguntas sobre estos movimientos? No. No, profe. Bueno. Listo. Bien. Entonces, vean, como analizamos el movimiento hacia abajo, lo que hay que considerar, o caída libre, lo que hay que considerar es, en su altura máxima, la velocidad final es 0. Y de ahí los signos, si la gravedad es negativa, pues siempre va a ser hacia abajo, ¿no es cierto? O la fuerza que genere la gravedad siempre va a ser hacia abajo, nunca va a desaparecer. Y si ponemos el eje 0, todo lo que se dirige hacia arriba, positivo, por ejemplo, la velocidad si es hacia arriba, positivo, el espacio si es hacia arriba, positivo. En el momento que desciende, pues la velocidad cambia su dirección, ¿no es cierto? Es hacia abajo, se va a hacer negativa. Y el espacio, si está sobre el eje 0, positivo. Si empieza el recorrido bajo el eje 0, pues todo negativo. Ese es el detalle. Sí. Sí, van haciendo los formularios y todo, ¿no es cierto? Sí. Importante que tengan el formulario ahí, deducen las fórmulas y todo bien. Bueno, ya les cargué de igual manera las diapositivas de Tippen. Si quieren revisar ahí los ejercicios que propone Tippen, también están listas. Y con eso, pues, les voy a compartir la pantalla para seguir revisando sobre este tema, pero ya le cambiamos el movimiento. O le añadimos movimiento vertical y caída de cuerpos, llegamos a obtener movimiento de proyectiles. Ahí sí está las Sí, profe. diapositivas. Sí, Gracias. profe. Sí se ve, profe. Bien, entonces vamos analizando movimiento de proyectiles, que es la mezcla pues, del movimiento vertical y caída de cuerpos. Uno de los objetivos, describir el movimiento de un proyectil al tratar las componentes horizontal y vertical de su posición y velocidad. Resolver para posición, velocidad o tiempo cuando se dan velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento. Entonces, analicemos qué es un proyectil, partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra, solo bajo la influencia de su peso. Entonces, el peso del cuerpo, si bien todavía no influye en nuestros cálculos, en este movimiento de proyectiles, no consideramos la masa y el peso porque en definitiva no interviene o no hace nada. Sí, la masa o el peso en caída de cuerpos y en movimiento de proyectiles, pero sí sabemos que está dirigido hacia abajo, por eso tenemos la forma o la parábola que se genera en el movimiento de proyectiles. Entonces, fíjense aquí, se lanza una bala de este cañón y el peso, pues siempre va a estar hacia abajo, ¿no es cierto? El peso del cuerpo siempre hacia abajo, influido o influenciado
por la aceleración. ¿Qué viene a ser la aceleración? Igual a la gravedad. Y como esto siempre es hacia abajo, ¿no es cierto? La fuerza de atracción a la Tierra es hacia abajo, se genera este movimiento de proyectil o el movimiento de parábola, gracias a qué? A que hay una fuerza vertical, ¿no es cierto?, en X y una fuerza horizontal en X y una fuerza vertical en Y. Por eso se genera el movimiento de la parábola. Vamos analizando. Movimiento vertical y horizontal. Si nos imaginamos, ¿no es cierto?, soltar o simultáneamente soltar la bola amarilla y proyectar la bola roja horizontalmente, vamos a encontrar que hará este movimiento las bolas. Si le soltamos a la bola amarilla, pues la bola amarilla cae directamente o verticalmente en un tiempo. Y si le hacemos a la bola roja que haga este movimiento de caída o esta media parábola, vamos a darnos cuenta que al mismo tiempo llegará la esfera amarilla y la esfera roja al suelo. El tiempo de caída va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el desplazamiento que va a tener la esfera. Entonces, si cae un cuerpo, podemos analizarlo como caída libre de cuerpos, ¿sí? Y pues lo que nos interesaría analizar es ahora la posición o el desplazamiento que tendrá. Entonces, una vez que comience el movimiento, el peso hacia abajo es la única fuerza sobre cada bola. Eso es importante considerar. El peso hacia abajo es la única fuerza sobre cada bola. Si analizamos pues el movimiento de cada uno, pues en la esfera amarilla cae, ¿no es cierto?, se demorará el mismo tiempo que en la esfera roja. Si nosotros le damos una velocidad inicial en X a la esfera roja, pues va a generar esta parábola de caída y pues el tiempo no influye para su descenso. Podemos hacerlo como si fuera caída libre en el caso que desciende la bola. Y aquí pues les muestro los vectores que se forman, ¿no es cierto?, para generar esta parábola, que sería el primero solamente en X. Y luego, mientras sigue cayendo la esfera, pues hay un movimiento en X y un movimiento en Y. Una velocidad en X y una velocidad en Y. Por eso se genera la parábola. Y así va cayendo, cayendo hasta llegar al suelo. Si analizamos con caída libre normal solo el movimiento vertical hacia abajo, se genera solo la velocidad de caída, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que la influencia solo es de esta fuerza hacia abajo. Solo es la fuerza hacia abajo. Por eso los tiempos de caída son iguales. Bien, y aquí pues nuevamente se indica el movimiento para cada bolita, que en cada tiempo es lo mismo. ¿Sí? El mismo tiempo, misma posición, mismo tiempo, misma posición. Con relación a Y, lo que sí va a cambiar es qué posición tiene en el eje horizontal, ¿no es cierto?, en X, donde va a ubicarse la bolita. Detalles, la velocidad horizontal no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y la velocidad vertical, como ya les dije, es caída libre, totalmente caída libre.
Y con eso, pues, de igual manera, nos sirven las fórmulas que estamos analizando para aceleración constante. Como la aceleración constante es la gravedad, consideramos, ¿no es cierto?, para el caso especial de proyección horizontal, la aceleración en X va a ser 0 porque la velocidad en X siempre es una constante, nunca va a cambiar. La aceleración en Y es la gravedad porque es la aceleración constante de 9.8 grados. Con eso, las velocidades en Y cambiarán, pero no cambian las velocidades en X. Entonces, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento, velocidad por tiempo. La velocidad inicial en X va a ser la misma todo el tiempo, entonces es velocidad en X por el tiempo. El desplazamiento vertical, como ya tenemos gravedad, ¿no es cierto? Ya influye la gravedad, 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Si analizamos la velocidad final, ¿sí?, para el movimiento en X, pues la velocidad final es igual a la velocidad inicial, porque la aceleración es 0, ¿no es cierto? Y para el movimiento en Y, o el movimiento vertical, pues la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Entonces ahora lo que debemos tener presente es que en X, o la velocidad horizontal, pues siempre va a ser la misma en todos los puntos. Y la velocidad en Y, o la velocidad vertical, ahí sí va a cambiar la velocidad, porque influye la gravedad. Ya existe gravedad. Mientras que en la velocidad horizontal, ¿no es cierto?, aquí la aceleración es igual a 0. Como está aquí, siempre va a ser 0. Veamos este ejemplo. Una bola de béisbol se golpea con una rapidez horizontal. Fíjense, una rapidez horizontal. Entonces ya tenemos velocidad horizontal. ¿Cuál es su posición y velocidad después de 2 segundos? Entonces, pues aquí la simulación del golpe de béisbol con el bate, pues la velocidad inicial que tenemos de 25 metros por segundo es en el eje horizontal, y pues la pelota irá cayendo paulatinamente, ¿no es cierto?, cambiando su distancia en X y también la altura en Y, generando una parábola. Y con eso podemos encontrar los desplazamientos, ¿no es cierto? Si queremos analizar el espacio que recorre en 2 segundos, pues la velocidad por el tiempo. 25 por 2, 50 metros de espacio. Vamos a calcular cuál es la altura que bajó la pelota. 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordarán que la velocidad inicial en Y, aquí en este punto, es 0, porque no se mueve hacia abajo, sino horizontalmente. Por eso es 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Considerando eso, por el tiempo menos 19.6 metros, que es lo que va a bajar la pelota, en 2 segundos. Analicemos cuáles son las componentes de la velocidad después de los 2 segundos. Como cayó, y ya no vamos a analizar más allá de ese movimiento, ¿no es cierto?, porque ya cayó la pelota, se va a generar la velocidad en Y, que está dada por la velocidad inicial en Y, pues que es 0, ¿sí? Y nos quedaría solo aceleración por tiempo, por influencia de la aceleración, 9.8 en un tiempo de 2. Entonces, fíjense, menos 19.6 metros hacia abajo.
la velocidad en Y. Para el inicio, solo tenemos velocidad en X y no hay velocidad en Y igual a 0. Por eso es necesario considerar los vectores ahora que inciden, ¿no es cierto? Siempre en X, pues un vector en X, en Y, otro vector. Y vamos pues analizando cuáles son los movimientos en cada punto, ¿no es cierto? Si va subiendo la pelota, se desplazará en X y también en Y tiene su ascenso. En el punto máximo, ¿no es cierto? La altura máxima, un desplazamiento en X y pues aquí como ya no puede seguir subiendo, la velocidad va a ser en Y 0 porque cambia su desplazamiento hacia abajo y por eso solo nos queda un movimiento horizontal. Empieza a bajar la pelota y ahí sí ya se genera nuevamente el desplazamiento en Y hacia abajo. Y fíjense, la velocidad en el movimiento horizontal siempre va a ser la misma. Suba y baje va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad en Y hacia arriba y la velocidad en Y hacia abajo. Y estos puntos son importantes. La velocidad en X y la velocidad inicial en X siempre es una constante. Son las mismas todo el tiempo. Y la velocidad en Y, esa sí va a cambiar porque ya influye la gravedad, que equivale a menos 9.8 metros. Y las fórmulas que podemos utilizar. La primera fórmula pues es para los movimientos de caída libre con relación a y el movimiento horizontal o velocidad con aceleración constante para los movimientos verticales. Y nosotros pues analizamos que en los proyectiles siempre la aceleración va a ser 0, la aceleración en Y va a ser la gravedad, la velocidad inicial en Y 0 y la velocidad inicial en X puede también ser 0. Con eso obtenemos otras fórmulas. Si para las componentes de X y Y de proyectiles son como la aceleración es 0, el espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y la altura, como ya existe gravedad, nos quedaría la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Si fuera 0 esta velocidad en Y, pues nos va a quedar un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Si analizamos las otras fórmulas, velocidad en X, velocidad inicial en X más aceleración por tiempo, como en el movimiento horizontal la aceleración es 0, nos quedará pues simplemente la velocidad inicial es igual a la velocidad en X. Y acá en el movimiento en Y, como existe aceleración, que es la gravedad, y nos quedaría la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Entonces estas fórmulas pues se deducen de saber que en proyectiles la aceleración en el movimiento horizontal es 0 y la aceleración en el movimiento vertical es la gravedad. Por eso se van anulando algunos valores. ¿Qué nos tocaría hacer como estrategias? Primero, descomponer la velocidad inicial en sus componentes. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Fíjense aquí estamos en la parte de vectores o descomposición de vectores, en donde pues podemos encontrar los vectores aplicando seno o la función seno y la función
coseno, ¿no es cierto? Si sabemos cuál es esta velocidad inicial o la resultante, que es la hipotenusa, podemos encontrar que la velocidad en X o esta componente es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Si queremos encontrar la velocidad inicial en Y, que sería lo opuesto, ¿no es cierto? Va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Encontrando las componentes de esos vectores mediante funciones seno-coseno, y pues si necesitamos saber cuánto vale la velocidad resultante, aplicamos Pitágoras. Luego podemos analizar qué desplazamientos se generan. Desplazamiento en X, pues tenemos el espacio, velocidad por tiempo, el desplazamiento en Y, velocidad inicial por Y, por T más un medio de gravedad Profe, por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? La velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. La profe, una velocidad en X pregunta. es igual en todos los puntos, lo único que va a cambiar es la velocidad en Y. Y aquí lo que les decía antes, pues que aplicando Pitágoras podemos encontrar la resultante de sus velocidades y el ángulo al que está dirigido, ¿no es cierto? El ángulo de salida puede ser este ángulo teta. Y las mismas fórmulas que hemos hecho en vectores. Velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. El ángulo va a ser la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Y pues siempre recalcan, pues, ¿no es cierto?, que la gravedad es negativa. Y analicemos este ejemplo. Una bola tiene una velocidad inicial de 160 pies por segundo a un ángulo de 30 grados con la velocidad horizontal. Entonces, estos 30 grados es con relación al eje de las X. Encuentre su posición y velocidad después de 2 segundos y 4 segundos. Para eso, pues necesitamos hacer una gráfica, ¿no es cierto?, en donde nos muestre sus velocidades. Una velocidad inicial, 160 pies por segundo a un ángulo de 30 grados. Entonces, la velocidad inicial de salida sería la que está marcada con amarillo, ¿no es cierto? O la hipotenusa, si quieren, expresado en esos vectores. Si nosotros queremos encontrar las velocidades en X y las velocidades en Y, aplicamos para en X la velocidad por el coseno del ángulo, cateto adyacente, ¿no es cierto? Que sería este ángulo, cateto adyacente. Y para Y, la velocidad por el seno de 30. Y con eso hemos hecho la descomposición de los vectores de velocidad para la velocidad de 160 pies por segundo. Como la velocidad en X es la misma todo el tiempo, no va a cambiar, podemos encontrar el desplazamiento en X fácilmente. Mientras que en Y, como esta velocidad en Y va a ir cambiando dependiendo de la gravedad, nos tocaría hacer el análisis con las fórmulas. Entonces, dado que la velocidad en X es constante, los desplazamientos horizontales después de 2 y 4 segundos son velocidad por tiempo, ¿no es cierto? A los 2 segundos 2,77 y a los 4 segundos 554. Movimiento horizontal. Luego podemos analizar la velocidad en Y. Que nos indicaría que estaría a los 2 segundos acá en el punto alto a 277 pies y luego en los 4 segundos pues ya estaría bajando el proyectil o bajando el cuerpo. Y con eso podemos analizar el desplazamiento vertical. Como ya influye, ¿no es cierto?, la gravedad en esta velocidad
nos queda utilizar, pues, las fórmulas que integren la gravedad. Sabemos que la velocidad inicial es 80 pies en y, ¿no es cierto? Por segundo multiplicamos por el tiempo que queremos encontrar, más un medio de la gravedad negativa por el tiempo al cuadrado. Fíjense aquí, el espacio de igual manera nos dio una parábola, ¿sí? Y es igual a 80t menos 16t al cuadrado, una parábola cóncava hacia abajo que generaría este movimiento de espacio. Y es lógico, ¿no es cierto? Primero subo, aumento el espacio, luego bajo, disminuyo el espacio. Por eso es la parábola. Y con eso podemos encontrar el tiempo basado en su altura. O aplicando el tiempo para encontrar su altura de Y2. En 2 y 4 segundos, pues la altura en Y va a ser 96 pies y en 4 segundos 16 pies. Entonces, fíjense, sube y luego baja. Pero, y con eso podemos analizar nosotros el ejercicio. Luego dice, a continuación encuentra las componentes horizontal y vertical de la velocidad después de 2 segundos. Entonces, la velocidad vertical, pues, no va a cambiar, ¿no es cierto? La velocidad horizontal no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es la vertical. Entonces, dado que la velocidad horizontal es constante, ¿sí? La velocidad siempre va a ser 139 pies por segundo en todos los tiempos. Eso hay que tener presente, que la velocidad en el eje vertical siempre es la misma, no cambia. Y con eso debemos encontrar la velocidad en el eje vertical. Como cambia la gravedad o ya influye la gravedad, nos tocaría analizar punto por punto. Y la velocidad en X en 139 pies, pues nos quedaría el análisis de que la velocidad en Y es 80 pies por segundo, ¿no es cierto? La velocidad vertical. Por la gravedad y el tiempo, la velocidad en Y en los 2 segundos, 16 pies por segundo. Y en los 4 segundos, pues va a ser menos 48 pies por segundo. En el uno movimiento sube y en el otro ya está bajando. Y con eso están las velocidades en el eje vertical con relación a Y y en el eje horizontal con relación a X. Y pues aplicando los signos como nos indica aquí, pues consideramos que la velocidad de subida pues va a ir aumentando en el eje vertical y la misma en el eje horizontal. Valores negativos si sube, valores negativos si baja. Espérenme un segundo, voy a quedarme sin batería. Listo. Y pues aquí hace un análisis de cuáles son los vectores en esos tiempos, ¿no es cierto? En los 2 segundos, con su altura y movimiento en X. Entonces, el desplazamiento en X, su altura en Y,
en el tiempo de 2 segundos. Y el vector resultante, ¿no es cierto? Que se expresaría pues ya por Pitágoras, encontrar la hipotenusa y su ángulo de salida hasta el tiempo de 2 segundos. Entonces ese valor de la resultante o de la hipotenusa es 293. Estos valores sabemos de dónde salen, ¿no es cierto? Que ya hicimos el cálculo antes. Y el ángulo o la dirección que tomaría, pues el valor de y sobre el valor de x, 19.1 grados. Y si analizamos a los 4 segundos, pues fíjense desde donde nacimos, desde donde nació el movimiento, pues de igual manera. La distancia en X, la distancia en Y o la altura en y pues Pitágoras y el ángulo de igual manera. Y pues aquí hay más gráficas de cómo se produce el movimiento para poder encontrar velocidades en cualquier instante, ¿no es cierto? La velocidad en el punto 2 en X siempre va a ser 139 pies y la velocidad en 2 segundos en el punto Y es 16 pies. Queremos encontrar el vector o la resultante de esas velocidades. Nuevamente aplicamos Pitágoras, 140 pies por segundo desde donde nació el movimiento, a un ángulo de 6.56 grados, que sería en los 2 segundos desde que partió el movimiento, ¿no es cierto? Luego, si queremos analizar en los 4 segundos, de igual manera, la velocidad en X es la misma, la velocidad en Y ya cambió, negativo, y pues genera el otro vector de bajada, que no es más que aplicar Pitágoras para encontrar sus resultantes y su ángulo. Vamos a encontrar la altura máxima. ¿Cuáles son la altura máxima y el rango de un proyectil si su velocidad inicial es de 28 metros por segundo a 30 grados? Tenemos entonces que la velocidad inicial, 28 metros por segundo, que sería la hipotenusa o el vector hacia arriba, con su ángulo de 30 grados. Y calculamos la altura máxima. Importante recordar que la velocidad en la altura máxima en Y es igual a 0, pero en X es constante, se mantiene la misma. Entonces, la velocidad inicial en X, pues con el coseno del ángulo, 28 por el coseno del ángulo, 24.2 metros. Esa es la velocidad en X en todos los puntos. La velocidad en Y, 28 por el seno del ángulo, 14 metros por segundo. La máxima coordenada ocurre cuando la velocidad en Y es 0. Les repito, importante considerar aquí la velocidad en Y es 0 para calcular la altura máxima. De eso sabemos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, en donde sabemos que la velocidad en Y es 14, la gravedad conocemos y el tiempo no sabemos cuánto nos tomó llegar hasta allá, entonces deberíamos hacer el cálculo de ese tiempo para nosotros poder calcular en el punto máximo, donde la velocidad en Y sea 0. Entonces, la Y máxima ocurre cuando ha alcanzado un espacio de 1.43 segundos, considerando, ¿no es cierto?, que la velocidad en ese punto es 0. Hacemos el cálculo, despejamos T, 1.43. ¿Cuál es la altura máxima si hay un desplazamiento de 1.43 segundos?
Nuevamente, pues debemos considerar la fórmula con velocidad, tiempo y gravedad. La velocidad inicial conocemos, el tiempo que se demoró, la gravedad y el tiempo. Con eso calculamos su altura máxima, que nos quedaría 10 metros. Vamos a analizar el rango XR, ¿no es cierto? O el desplazamiento que se genera en ese movimiento en el eje X. Si nosotros sabemos que el tiempo de vuelo se encuentra al hacer y igual a 0, ¿no es cierto? Que sería el tiempo de subida que calculamos antes, podemos considerar que el espacio va a ser la velocidad inicial en y por el tiempo más 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado igual a 0 dividida para t. Y con eso podemos encontrar el tiempo de vuelo, ¿sí? Que es 2,86 y el tiempo de subida teníamos 1,43. ¿Sí? Entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada que podíamos utilizar también para determinar. Tiempo total de vuelo 2,86 segundos y con eso podemos encontrar el espacio recorrido, que es la velocidad por el tiempo de vuelo o el tiempo total del recorrido. ¿Sí? Y con eso el espacio 69,2. Bien. Veamos un ejercicio resuelto en estos minutos que nos queda o 2 ejercicios resueltos. Y en esta diapositiva nos quedamos hoy para poder seguir el mañana. Vamos a ver un ejercicio hecho aplicando todos estos datos que tenemos. Ahí estoy mostrándoles la presentación o no. No, sí, No, profe. no, profe, no sale nada. Ya no. No. Ya. Ahora les comparto la pantalla. Listo. Ahí sí. Bien, Sí, profe, se ve. chévere. Entonces, veamos movimientos de proyectiles y en resumen lo que hemos visto. Tenemos que la aceleración 9,8 es la gravedad y el movimiento se da por el peso. Luego consideramos que la velocidad en el eje horizontal o el movimiento en el eje horizontal va a ser constante y por eso la velocidad inicial en X es igual a la velocidad en X todo el tiempo. Hacemos la descomposición, el vector inicial en Y, en donde podemos tener un vector con un ángulo, de ahí podemos descomponer en X y en Y, o de los vectores en X y en Y podemos encontrar el vector velocidad. Los puntos donde se descomponen las fuerzas, si está de subida, pues el vector en Y vertical hacia arriba y B en X o el horizontal siempre es el mismo. En el punto máximo la velocidad en X es la misma y la velocidad en Y 0. Y de igual manera si disminuye, ¿no es cierto? La velocidad en X se mantiene y velocidad en Y va a cambiar su signo y pues va a moverse más rápido. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada
Y de ahí pues nacen las fórmulas que podemos analizar. Para el movimiento horizontal, el espacio, velocidad inicial por tiempo, la aceleración siempre va a ser 0, por lo tanto la velocidad es igual en todos los puntos. Y para el movimiento vertical, u medios de gravedad por tiempo al cuadrado, la aceleración es igual a la gravedad, la velocidad inicial en y pues a veces será 0, y la velocidad en y pues va a ser la velocidad inicial en y más la gravedad por tiempo, el espacio en y, velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Son las fórmulas principales que podemos tener. Esta otra fórmula también, que la velocidad en y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí hay que considerar que esta velocidad en y es la velocidad final. De ahí podemos descomponer los vectores. Componente en X, el coseno del ángulo, si está en relación al eje horizontal. En Y, el seno del ángulo, aplicando la caída de cuerpos, ¿no es cierto? Con caída de cuerpos es lo mismo el tiempo de bajada que en el movimiento vertical. Lo único que va a cambiar es el espacio horizontal que recorremos. Los tiempos son los mismos. Y la gravedad, pues ya sabemos. De ahí sabemos que la velocidad resultante es la suma de los catetos elevados cada uno al cuadrado y el ángulo es la división del y sobre el x. Eso como datos para poder adquirir fórmulas y movimientos. Veamos este ejercicio, el 3.10. Con eso ya pasamos al capítulo 3, verán, donde hay movimiento de proyectiles en Sear-Szymanski. Y el 6 es igual en Tipex. Entonces tenemos un helicóptero militar, está en una misión de entrenamiento y vuela horizontalmente con rapidez de 60 metros por segundo. Y accidentalmente suelta una bomba desactivada por suerte a una altitud de 300 metros. Entonces fíjense, ahí hay un poco de labia que podemos nosotros evitar, ¿no es cierto? Puede despreciarse la resistencia del aire. A, ¿qué tiempo tarda la bomba en llegar al suelo? B, ¿qué distancia horizontal viaja mientras cae? C, obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de llegar al suelo. Dibuje las gráficas de espacio, tiempo en X y en Y, velocidad, tiempo en X y en Y. Para el movimiento de la bomba. Y E, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca tierra? Si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante. Entonces, el helicóptero pues deberá estar a una altura de 300 metros, va a volar de forma vertical, a lo que vuela de forma vertical, lanza este proyectil o la bomba, ¿no es cierto? Lanza la bomba con la misma velocidad que tiene el helicóptero, que es de 60 metros por segundo. Entonces la bomba hará su parábola de caída, ¿no es cierto? Y pues la velocidad en X siempre va a ser la misma con la que se lanzó, porque es el movimiento vertical del helicóptero que se generó en la bomba. Y con eso podemos analizar velocidad en Y de la caída. Entonces, en este caso, pues podemos analizar como caída de cuerpos, caída libre de cuerpos, considerando que es igual. Entonces, el espacio, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado para determinar qué tiempo tarda la bomba en llegar al suelo. De eso, despejamos el tiempo, 2 veces la altura máxima que tuvo la bomba sobre la gravedad, haciendo el cálculo 7.82 segundos. Luego el punto B, ¿qué distancia horizontal viaja mientras cae? Entonces, como la velocidad es constante en el eje de las X, tengo un tiempo de recorrido de 7.82, sería que el espacio es la velocidad por el tiempo
calcularíamos este espacio de recorrido 60 por 7.82. Eso nos da un espacio de 469.23 metros. Entonces, fíjense, aquí es fórmulas básicas de velocidad. Luego el punto C, obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de llegar al suelo. Como ya llega al suelo, pues la componente vertical en el eje de las X va a ser igual 60 metros por segundo de velocidad. Sí, la componente en X es siempre una constante. La velocidad en Y es la que necesitamos calcular, ¿no es cierto?, para saber cuál fue su movimiento. La velocidad inicial en Y es 0 y nos quedaría la gravedad por el tiempo de caída. Esta velocidad en Y es 0 porque es un lanzamiento de proyectiles vertical. Se produce luego del primer lanzamiento, que sería horizontal, por eso es 0, y aplicamos los datos que tenemos. 70 menos 76.71 metros sobre segundos hacia abajo. Negativo porque cae la bomba a esa velocidad en Y. Luego el punto E dice, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca tierra? Pues no se especifica que el helicóptero desciende, entonces pues tendrá igual una altura de 300 metros y como es la misma velocidad que le puso horizontalmente a la bomba, el desplazamiento es en el tiempo que demoró la bomba en caer al suelo, entonces el helicóptero también se mueve en X 469.23 metros. Si analizamos la parte D, perdón, que es dibuje las gráficas, espacio-tiempo en X y en Y. El espacio en relación a X, pues el movimiento horizontal va a aumentar el espacio, por eso se genera una recta, ¿sí? Aumenta el espacio con una recta dependiente. Acordaránse que el espacio es velocidad por tiempo en X, por eso no es el espacio una parábola. Luego, para el movimiento en Y, ahí sí se genera el espacio una parábola que va a ir cayendo desde los 300 pies que estaba, el helicóptero va a ir descendiendo hasta 0 la bomba. Y por eso, fíjense, es una parábola y forma la caída del proyectil dado desde la ecuación. Luego la velocidad en X es constante, ¿sí? Es una línea constante, la velocidad en X, y lo que sí, la velocidad en Y, pues va a ir en aumento, ¿no es cierto? Mientras más cae, más velocidad tiene, y por eso es una recta hacia arriba. ¿Sí? Bien. Preguntas. ¿Alguna cuestión acerca de estos ejercicios y cosas? No. No. Chévere. Bueno, verán. Ahora van a hacer el cuestionario que quedamos en hacer el martes, pero por el tiempo ya no pudimos. 2 recomendaciones para resolver el cuestionario. En la pregunta de... A ver, ¿dónde estoy? En la pregunta de movimiento vertical, ¿no es cierto? La velocidad que tiene un carro, pues ahí fácilmente aplican la derivada y encuentran los valores, ¿sí? Les dice que deben encontrar cuál es la aceleración basado en una ecuación de velocidad respecto al tiempo. Entonces, la velocidad, su derivada, es la aceleración. En el otro de caída libre de cuerpos, consideren hacer un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, puede ser,
o unir dos ecuaciones. Sí, ese es el detalle, que no es complicado. Pueden armar una ecuación que les va a dejar en función de y luego encuentran esa y con otra ecuación. Sí, entonces consideren armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas relacionando las mismas fórmulas. ¿Estamos? Profe, disculpe, ¿qué número de cuestionario es? A ver, este cuestionario no sé qué número será, no tengo el dato, pero es el último cuestionario que está puesto en el aula. El último. Profe, Ya. ¿hasta cuándo va a estar abierto? Ese cuestionario tienen ahora media hora, desde las 10:30 hasta las 11, porque ya después ustedes tienen clases y todo, entonces ya no pueden hacer el cuestionario. Sí. Y les recuerdo que ya todo eso va a ser calificado, verán. Sí, harán bien, tranquilo. Profe, una compañera, Pamela, está ahorita en el dentista. Me dijo que le diga que no pudo asistir a la clase, ahorita no está conectada. ¿Cómo va a ser ella con el cuestionario? Chuta, yo no sé, pues ya. El próximo cuestionario le valdrá el doble de puntos, no sé. Pero, ¿por qué tienen otras actividades si hay clase? Eso no Porque hay. ella tiene ortodoncia y ella tiene, con esto del COVID-19, no le pudieron dar cita ya casi 2 meses, entonces ella tiene que ajustarse eso de la ortodoncia Que y es eso, o hecho sea, con no, el no seguro hacer nada social. más eso. Puede hablar con el papá también, tal vez. No, no. Ellos tienen ¿cómo es este? Ellos tenían cita para hoy día, entonces Mm, eh, usted puso esto del cuestionario, entonces ella no sabía qué había que hacer. claro, pero yo les dije el martes que íbamos a hacer cuestionario. Pero bueno, ya, el próximo cuestionario de ella le valdrá el doble. Así tenemos que hacer. Si no pueden hacer una actividad, pues la próxima se valorará con dos. Estamos. Eso, tranquilos, no se preocupen. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En donde dice, o sea, donde hay que hacer la entrega del cuestionario, dice que está atrasado y ya no hay la opción para enviarle. No sé si solo me pasa eso a mí. no sé, capaz no se actualizó el sistema, pero ustedes tranquilos, ya les reviso ahora y hacen el cuestionario hasta las 11. Ujú. Eso es en relación al último cuestionario. Sí, Ya. regaño bien el último cuestionario. Estamos. Entonces, consideren que para caída de libres tienen que hacer con dos ecuaciones o asociar dos ecuaciones para encontrar la incógnita. Ya. Ya, profe. Hecho entonces. Vamos ahora al campus virtual y nos vemos mañana. Sí.